Ya mira, esto funciona así. Tú vienes acá, apretas acá, en donde como te sale Sketch, y ahí pones acá, y te va a aparecer como los ejes, todo así tridimensional. Entonces, en un plano, haces como el rectángulo. Aquí te salen las medidas de los lados, tú le escribes todo. Ya tengo en milímetros, pero la puedes poner en centímetros como prefieras. Me gusta en milímetros. Ya, lo vamos a hacer de 15 15 por 8 centímetros. Pone ahí. Ya, eso te crea como un objeto plano, como un dibujo nomás. No crea más. Entonces después te vienes acá a Create y aprietas Extrude. Entonces seleccionas la cara que quieres como extruir, por así decir. Y le dices cuánto quieres de grosor. Entonces nosotros le vamos a poner, no sé, 3 milímetros. El plástico aguanta, así que no tiene que ser muy grueso. Donde así 3 milímetros está bien. Yo te recomiendo que lo hagas con 3 milímetros y con eso no deberíais tener problemas. Ya. Entonces ahora, por ejemplo, tú querías hacer una cara más delgada. Entonces te vienes de nuevo a Sketch y le selecciona acá. Ya, y ponte tú que querías hacer la parte más delgada acá. La quería hacer más o menos simétrica, ya va a ser de 4 centímetros por 3 centímetros. Y como la quería hacer más delgada, vienes de nuevo a Extrude, seleccionas esta parte de acá y la haces extrusión, pero en sentido contrario. Entonces, como esto tiene 3 milímetros de grosor, y tú querés que sea más delgada, le voy a dejar, no sé, con 1, entonces le así menos 2. Entonces lo que hace eso es que le va a quitar de grosor 2 milímetros. Entonces esa sería tu parte más delgada. Entonces, si te das cuenta, esta parte está como más honda, es más delgada. Entonces ahí podéis poner el sensor. Y ahora, por ejemplo, querí hacerle las paredes. Entonces vienes de nuevo a Sketch. Y, no sé, le quería hacer las paredes de X distancia. Lo voy a hacer a la rápida nomás. Ahí tienes que especificar tú mejor qué grosor de paredes quieres. Y le pones ahí en la esquina, lo marcas. Y ya, entonces tenía ahora como un rectángulo, como un borde. Entonces de nuevo vuelve a Extrude. La forma rápida de hacerlo, de hacer el Extrude, es apretando la tecla E. Si apretas E, te aparece el Extrude. Bueno, los rectángulos en Sketch son con R, pero lo puedes hacer con la barra de control. Pero bueno, al hacer la extrusión, ya no sé, lo quería hacer que tenga una altura de no sé, 5 centímetros. Entonces le pones 50. Espera, no marqué. Le pones 50 milímetros, eso te va a dar una altura de 5 centímetros. Entonces, ya, eso está bien, listo. Entonces, si te das cuenta, ya tienes como tu paralelepípedo y le faltaría solamente tapar esta cara de acá. Entonces ahí le diseñé una tapa que como que calce, que tenga como un encaje. Entonces, no sé, podemos guardar acá. Guardamos, save. No sé. Pedido. Varios. Aquí podéis escoger carpeta. Yo tengo una carpeta que sea varios para cosas así como sueltas. Pones save. Y se guardó. Si apretas acá. ¿Cachai? Acá aparece acá. Estos son como los archivos que uno crea. Entonces aquí está guardado el tuyo. Entonces ahora, por ejemplo, quiero crear uno nuevo. New Design. Vamos a hacer la tapa. Entonces nos venimos para acá. Top. Seleccionamos de nuevo un sketch. Y le hacemos como la contraparte. Como sabemos que era 8 por 15, si no me equivoco. Le hacemos 150. O 80. Y nos queda de nuevo como el rectángulo. Le hacemos extrusión de nuevo. Le ponemos 3 le vamos a poner 3 milímetros. Ya, pero necesitamos que calce. O sea, con esto ya lo podrías llegar y pegar, pero a mí me gusta que calce las cosas. Entonces, sabemos más o menos las medidas de la parte anterior. Entonces, le ponemos acá. Y luego hacemos extrusión. Y le ponemos 1 milímetro de extrusión para arriba, positivo. Entonces, si te das cuenta, ahora tenemos como un escalón. Entonces, en teoría, si los ponemos, o sea, si tomamos la impresión del otro, de este de acá, y los
como contraponemos deberían calzar. De hecho, vamos a hacer la prueba al tiro. Puedes como ensamblar las cosas. Entonces, por ejemplo, viene New Design, crea uno nuevo, completamente nuevo. Acá, hay que guardar este. Antes, primero. Tapa. Pedido. Save. Entonces, ahora tienes para acá. Lo guardas. Armado. Pedido. Ya, entonces, lo que yo puedo hacer ahora es agarrar este, meterlo acá. O sea, todo esto que estoy haciendo ahora es como un extra, es para que uno pueda ver cómo va a quedar, como si las partes calzan y todo. Y después, si queréis, por ejemplo, tenéis que mostrarle el diseño, las puede agregar. Y bueno, y para agregarla es solamente agarrarla y arrastrarla. Se demora un poco en agregarse. Ya, entonces tenemos el problema es que una está metida entre la otra, entonces tenemos que como manejarla. Tenemos que rotarla primero y subir y hacer que suba. Entonces, si te das cuenta ahora, tenemos esto, la tapa, y que calza casi perfecto. Tendría que correr unos milímetros. No sé si ahí cómo quedó, pero ahí está. Entonces, si te das cuenta, ahora calza la tapa. Y entonces con eso nos aseguramos de que calce el diseño. Y eso básicamente. Bueno, y si queréis como meterle efectos, por ejemplo, mira, venimos acá, así que no queden como los bordes cuadrados, puedes seleccionar la esquina, clic derecho, y tienes estas opciones. Entonces, fillet lo que hace es redondearte los bordes. Entonces, por ejemplo, le pones 3 y te queda la esquina redonda, ¿cachai? Tenéis que tenerlo en cuenta porque si te das cuenta aquí está más delgado, pero te queda redondo y puedes manejar el diámetro del corte. Pongámosle 10, ponte tú. No, ahí no, eso es mucho, pero no sé, con 3 está bastante bien. Y eso se lo voy a aplicar a todas las esquinas que quieres que queden medias como redonda. Y aquí tenéis como tu parte más delgada, que es donde quieres poner. Esto también lo puedes hacer por el otro lado. Si quieres que por afuera se vea el hoyo de la parte más delgada, lo puedes poner por acá. O sea, puedes hacer lo mismo pero por el otro lado. Y bueno, y una vez tienes como tu diseño hecho, lo que tienes que hacer es pasarlo a formato STL. Porque este formato de acá, la impresora no lo reconoce. Entonces no puede como leerlo y hacer el código para imprimir. Entonces lo que tienes que hacer es hacer clic derecho acá y poner Save as STL. Y esto lo que hace es generarte un archivo en formato STL, que un formato que el código o sea que el programa que genera el código para la impresora si lo reconoce. Entonces lo guardas en este formato y eso me lo mandas. Y yo me encargo. Eso sí, bueno, como te decía, no hacer como formatos imposibles, porque por ejemplo, si me lo pones así, si yo quiero imprimirlo así, si te das cuenta, tengo toda esta tapa de acá arriba como colgando en el aire. Y entonces lo que hace la impresora es tirar como un hilo de plástico por acá, pero como está colgando se va a doblar. Entonces para evitar eso yo tendría que poner soporte. Pero lo que hace el soporte es literalmente imprimir muchos soportes de plástico, que uno pierde mucho filamento, mucho tiempo y además que quedaría feo. Entonces tienes que tener como esas cosas en cuenta, de que no queden como pedazos muy grandes en el aire. Entonces, por ejemplo, si este archivo, por ejemplo, yo lo imprimiría así. Que si te das cuenta, lo único que tendría que hacer la impresora es como poner capa por capa y después ir creciendo por los bordes así y va creciendo hacia arriba. No hay ningún pedazo en el aire, siempre está apoyado sobre sí misma la impresión. Y eso es básicamente cómo se diseña. No es muy difícil, es como un paint, pero un poco más, con un par de cosas más. Pero no es difícil. Y eso.